Buenos días. Agradezco esta nueva invitación a los organizadores del curso. Desarrollo este tema por segunda vez y les prometo que ha sido modificado. La electrocardiografía es el símbolo de la introducción de la tecnología en medicina. Su inicio formal lo podemos fijar en el año 1901. La técnica lleva más de 120 años y en esencia no ha cambiado hasta la fecha en que se inicia un salto cuántico con la introducción de la inteligencia artificial. No tengo conflictos de interés. Hablaremos conceptos básicos de la electrocardiografía, qué mide, qué representa y las reglas esenciales de la normalidad. Revisaremos paso a paso el mapa conceptual clásico que ha sido el pilar de la enseñanza por generaciones, las variantes normales, los artefactos electrocardiográficos más frecuentes y para finalizar veremos qué nos depara el futuro cercano. El electrocardiograma, desarrollado por Einthoven a principios del siglo XX, acá tienen la imagen del primer electrocardiógrafo, es un registro gráfico de la actividad eléctrica generada en cada ciclo cardíaco. La formación del impulso y su conducción producen corrientes eléctricas que se extienden a través de todo el cuerpo. Colocando sensores, los electrodos, en posiciones estándar, enviamos dichas señales a un electrocardiógrafo que las amplifica y registra en función del tiempo. Es decir, el electrocardiograma produce una gráfica de voltaje versus tiempo. La señal captada es manejada por un amplificador y enviada a un galvanómetro. La señal pasa entre dos imanes creando un campo electromagnético que deflexiona la aguja en un sentido u otro dependiendo si el voltaje es positivo o negativo, y en función del tiempo se dibuja la señal electrocardiográfica. El impulso se genera en el nódulo sinusal, en la parte alta de la aurícula derecha, debido al automatismo de un grupo de células y se propaga a ambas aurículas, luego al nódulo auriculoventricular y posteriormente al tejido ventricular. A nivel ventricular, la actividad eléctrica se resume en tres vectores de activación. El primero hacia la parte basal y derecha del ventrículo derecho. El segundo hacia abajo e izquierda a la mayor parte del ventrículo izquierdo y un tercer vector hacia arriba e izquierda a la base del ventrículo izquierdo. Resultado de esta actividad eléctrica, para cada ciclo cardíaco se genera la onda del electrocardiograma, la onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda P representa la despolarización auricular y la repolarización auricular que determina la onda T normalmente es invisible. Tenemos el PR, que es el tiempo de conducción auriculoventricular, el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, el QT, que engloba despolarización y repolarización ventricular. Si realizamos una integración de los tres vectores ventriculares, podemos calcular el eje eléctrico del complejo QRS. Les mencionaré las reglas básicas que nos permiten definir un electrocardiograma normal. En cada derivación, los latidos son más o menos regulares y con morfología similar. La distancia entre una onda R y otra no es matemáticamente similar. Hay ciertas variaciones que están dadas por el tono autonómico, esencialmente por la actividad vagal. A mayor variabilidad, es decir, cuando existe arritmia sinusal, esto está determinado por el tono vagal. Si un vector se acerca al sensor o electrodo, la onda será positiva y si se aleja, negativa. Cada QRS va precedido de una onda P positiva, salvo en ABR, que es negativa. El complejo QRS es predominantemente positivo en D1, D2, D3, ABL y ABF, y negativo en ABR. En ABL puede ser isobifásico. A consecuencias de los tres vectores de la actividad ventricular, el complejo QRS va a determinar en B1
una onda R pequeña y una S grande. Q pequeña y R grande en B6. ¿Por qué? Porque se está acercando el vector medio que activa principalmente a la mayor parte del ventrículo izquierdo. Y en B3 el complejo será positivo-negativo porque está dado por el tercer vector. La repolarización ventricular tiene los mismos tres vectores, pero en sentido opuesto. Y lo último en despolarizarse es lo primero en repolarizarse. La T es positiva, por tanto, en todas las derivaciones salvo en ABR. A veces en B1, B2 y B3 puede ser negativa, normal, pero asimétrica. Y es lo que se ha denominado el patrón juvenil, que puede persistir en especial en las mujeres entre los 40 y 60 años de edad. El QRS debe ser menor a 0,12 segundos. La Q no debe ser mayor al 25% de la onda R y menor a 0,04 segundos. Lo contrario corresponde a una onda Q patológica, signo de necrosis. Para realizar un informe electrocardiográfico correcto y no se escapen detalles pequeños o grandes, es necesario poseer un mapa conceptual. En el 2015 se publicó este mapa diseñado para estudiantes. En mi conferencia previa de este curso lo apliqué, ha pasado el tiempo y la verdad les recomiendo algo mucho más sencillo, que es el mapa conceptual clásico. Les presento el mapa conceptual clásico, ya por todos conocido. Se describe el ritmo, la frecuencia ventricular y calculamos el eje eléctrico QRS. Luego analizamos la onda P, medimos el PR, el QRS y el segmento QT, normalizado según frecuencia, lo que nos da el QT corregido. Y finalizamos con las conclusiones. Haremos un paseo intelectual por nuestro mapa. En primer lugar, el ritmo. ¿Cuál es el ritmo normal? Es el que genera el nódulo sinusal. En el ritmo sinusal, la onda P, su morfología, es la misma en la misma derivación. El PR es normal e igual en todos los ciclos cardíacos y la P es negativa en ABR. A continuación, la frecuencia ventricular. ¿Cuál es el rango de normalidad y cómo la medimos? Les presento tres métodos sencillos para calcular la frecuencia cardíaca. El primero, y es el que les recomiendo, porque es fácil de recordar, consiste en dividir el dígito 1500 por el número de cuadritos pequeños en la línea de tiempo entre una onda R y la siguiente. El segundo método implica recordar esta secuencia. Esta secuencia tomamos en cuenta el número de cuadros grandes. Si entre una onda y R hay un cuadro grande, es decir, 5 cuadritos chicos, la frecuencia ventricular será 300 por minuto. Si son 2 cuadros grandes, 150. Si son 3, 100. Y así sucesivamente 75, 60 hasta llegar a 37 latidos por minuto. Para este método hay que recordarse de la secuencia. El tercer método es multiplicar el dígito 10 por el número de ciclos cardíacos que quedan en un segmento de 6 segundos. Elijan el que les acomode. Yo prefiero el primero. El disponer de una regla de frecuencia obviamente nos simplifica mucho más la vida. Este es un trazado electrocardiográfico de un varón de 35 años de edad con ritmo sinusal a 48 latidos por minuto. ¿Esto corresponde a bradicardia sinusal? ¿Cuál es el rango de la frecuencia normal? Lo tradicional entre 60 y 100 latidos por minuto. Hablando de bradicardia sinusal, bajo ese rango y de taquicardia sinusal con 100 latidos más por minuto. Pero este rango deriva de un trabajo o referencia de pacientes hospitalizados, aparentemente en los años 30 del siglo pasado. Lo citan en un paper de valores normales del electrocardiograma del año 1936. Obviamente que esta escala de referencia
en pacientes hospitalizados no puede ser el rango de normalidad que tradicionalmente usamos. Existe bibliografía a través del tiempo, no muy numerosa, acerca de los valores normales del electrocardiograma. Personalmente me quedo con esta publicación del año 2014 de un grupo holandés con 13.354 sujetos sanos y realizado con equipos digitales. Observen la tabla para el ejemplo del varón de 35 años de edad con frecuencia 48 latidos por minuto y podrán ver que es normal. Pero me parece razonable informar como bradicardia sinusal con frecuencias menores a 50 latidos por minuto. Para taquicardia sinusal los valores se cruzan. Claramente 100 latidos por minuto es taquicardia sinusal y parece que la normalidad está hasta 90 a 100 latidos por minuto. De acuerdo con la tabla, para todos los grupos etarios podríamos hablar de taquicardia sinusal con frecuencias cardíacas de 90 a 100 latidos por minuto. Pero otro enfoque que me parece muy interesante es saber sobre qué frecuencia cardíaca tendría algún valor pronóstico. Tenemos una extensa revisión del 2022 de Olszanski en que demuestran en numerosos papers que frecuencias cardíacas de 80 a 90 latidos por minuto presentan un mayor riesgo de mortalidad total, mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer. No existe consenso de las condiciones en que debieran tomarse los electrocardiogramas para tomar en cuenta este valor de frecuencia cardíaca. Se sugiere registro en la mañana durante 1 minuto, después de haber descansado un rato, 5 minutos, restringir tabaco, cafeína, alcohol, actividad física y sin un ayuno prolongado. Por el momento, sigamos con el límite de los 100 por minuto, ya que habitualmente, por no decir siempre, desconocemos en qué condiciones se tomó el electrocardiograma. Continuemos con el eje eléctrico del QRS. Richthofen creó las derivaciones bipolares y posteriormente se adicionaron las unipolares de los miembros. Con la información de 2 derivaciones podemos hacer el cálculo. Se sugiere por lo fácil usar el eje de D1 y de ABF y los llevamos a una cruz imaginaria calculando la sumatoria del complejo de QRS para cada derivación. Calculamos la sumatoria del complejo QRS en D1. Si sumamos el componente positivo y el componente negativo nos da más o menos menos 1. Y en ABF esta sumatoria nos da más 11. Si lo llevamos a este eje imaginario en forma de cruz, en que descendemos el eje de 1 y observamos aquí menos 1 y más 11, la línea se intersecta más o menos en 110 grados, más 110. Este es un método fácil y sencillo de poder calcular el eje QRS eléctrico. El valor normal del eje va de más 110 a menos 15 grados. Más 120 grados o bien más positivo, desviación de eje QRS derecha. Más 120 o más positivo, con bloqueo de rama derecha, se interpreta como un hemibloqueo izquierdo posterior. De menos 15 a menos 30, desviación de eje QRS izquierda. De menos 40 grados más negativo, se interpreta como hemibloqueo izquierdo anterior. ¿Qué hay de la onda P? Su anormalidad nos permite el diagnóstico de crecimiento auricular derecho, izquierdo o bien biauricular. La morfología de la aurícula derecha está dada por un vector descendente y el aumento de voltaje a 0,3 milivoltios o 3 cuadraditos verticales es criterio para crecimiento auricular derecho. La despolarización de la aurícula izquierda está dada por un vector desviado hacia la izquierda y el crecimiento lo determina una duración de la onda P de 120 milisegundos o más. En este trazado observamos un ejemplo
de crecimiento auricular derecho. Observen la imagen amplificada en que tenemos una onda P alta, picuda, de 3 milímetros o más en sentido vertical. En este trazado observamos un ejemplo de crecimiento auricular izquierdo. Observen la imagen amplificada en que la onda P es mayor a 120 milisegundos y otro elemento es el componente negativo de la onda P en B1 que está amplificado. Muchas veces encontramos solamente este segundo criterio. Se prefiere informar como reacción auricular izquierda y no crecimiento auricular izquierdo, ya que no existe siempre un correlato anatómico con el ecocardiograma en que muchas veces tenemos criterios para el crecimiento auricular izquierdo y el ecocardiograma es normal. Y representa esto muchas veces una sobrecarga a nivel de la aurícula, ya sea derecha o izquierda. Sigamos con nuestro mapa conceptual. Analizaremos el PR, es decir, la conducción desde el nódulo sinusal al nódulo. El PR normal va de 120 a 200 milisegundos, o 0,12 a 0,20 segundos. La tabla de valores normales del paper holandés del 2014 nos da valores similares, pero los adultos mayores presentan valor un poquito más prolongado. El PR puede ser corto o bien prolongado. El PR corto puede ser normal o bien constituir enfermedad. Es normal, por ejemplo, en la conducción AB acelerada. Lo podemos distinguir en un Holter de 24 horas. En la conducción AB acelerada, el PR corto es permanente, no así en la preexcitación ventricular, en que el PR corto es intermitente. El PR corto también lo podemos observar en forma normal cuando existe migración del marcapaso auricular. El PR prolongado es anormal y constituye el bloqueo aurículo-ventricular simple. Observen este caso de PR corto. En un informe de electrocardiograma solo podemos informar PR corto, sin apellidos. Para hablar de conducción AB acelerada o bien preexcitación, necesitamos la información del Holter o de otros métodos diagnósticos. Acá tenemos varios trazados, todos con PR corto en diferentes horas, y esto corresponde a un Holter y corresponde, por supuesto, a la conducción auriculoventricular acelerada. En un momento hay transición desde positivo a negativo o viceversa, y muchas veces en esta transición podemos tener momentos en que el PR es corto. Esta es otra variante de PR corto, anormal, el Wolff-Parkinson-White. Tenemos PR corto, onda delta, este empastamiento inicial del complejo QRS, y un QRS ensanchado. Acá tenemos dos ejemplos en que el PR está prolongado. Arriba tenemos un bloqueo auriculoventricular simple, en que PR es más largo. Abajo, observen un extrasístole auricular. Cuando ocurre un extrasístole auricular, en general el PR es más largo. ¿Por qué? Porque la despolarización auricular se hace no por las vías internodales normales, y eso retrasa la conducción intraauricular, y el PR en general en un extrasístole auricular es más largo o igual al PR basal. Rara vez vamos a tener, prácticamente en teoría, no debiéramos tener un PR más corto en un extrasístole auricular. Sigamos con el QRS. Un QRS de 120 milisegundos o más es anormal. Como ejemplo, en el bloqueo completo de rama derecha, el QRS es mayor o igual a 0,12 segundos con R' en B1 y S empastada en las direcciones izquierdas. En el bloqueo completo de rama izquierda, el QRS es mayor o igual a 0,12 segundos con R'
mellada en las derivaciones izquierdas. En el Wolff-Parkinson-White tenemos PR corto, QRS ancho y onda delta, como ya mencionamos previamente. La conducción ventricular aberrante ocurre cuando un extrasístole supraventricular es muy precoz y es conducido con imagen de bloqueo de rama. El extrasístole cae en periodo refractario relativo y es conducido como si fuera un bloqueo de rama. Otra anomalía del QRS es los QRS pequeños, y hablamos de bajo voltaje generalizado cuando el QRS es menor a 0,5 mV en todas las derivaciones. Tenemos aquí arriba un ejemplo de bloqueo completo de rama derecha y en la parte inferior un bloqueo completo de rama izquierda. En el bloqueo completo de rama derecha tenemos QRS ancho, igual que en el de rama izquierda, onda R, R' en B1, y en las derivaciones izquierdas, es decir, D1, BL, B5, B6, la onda S está empastada. En el bloqueo completo de rama izquierda tenemos onda R ancha mellada en las derivaciones izquierdas. Conducción ventricular aberrante. Observen la onda P prematura marcada como 1 y 2 y la conducción intraventricular que es ancha como si fuera el bloqueo de rama. Acá el extrasístole cae en periodo refractario relativo del complejo previo y es conducido no por la vía normal sino por donde puede y tiene esta imagen ancha como bloqueo de rama. Otro ejemplo del Wolff-Parkinson-White. PR corto, QRS ancho, onda delta. El criterio para bajo voltaje generalizado es QRS menor a 0,5 mV en todas las derivaciones. Y observen que en este ejemplo, B2 y B4 no cumple criterio. El bajo voltaje generalizado lo podemos observar en algunas condiciones como son el hipotiroidismo, el enfisema pulmonar, la obesidad y en algunos tipos de amiloidosis. La medición del QT debe ser además corregida por la frecuencia cardíaca. En las frecuencias cardíacas extremas, en bradicardia o taquicardia, el QT se distorsiona, por lo tanto debe ser corregido por frecuencia cardíaca. Nos interesa medir el QT. El punto está en cómo se mide. Para medirlo usamos el método de la tangente. La tangente va por la porción descendente de la onda T, o bien en la porción ascendente de la onda U, y donde intersectan con la línea base es el punto de medición. Se mide de preferencia en D2, B5 o B6, idealmente tomar 3 ciclos. Se mide en la onda U solo si esta es mayor a la onda T. La onda U no siempre está presente y en general sobreestima el QT, lo mismo en presencia de arritmia. Para su cálculo se usa de preferencia en adultos la fórmula de Bassett. A lo largo de la discusión ya hemos hablado varias de estas variantes normales del electrocardiograma. Veremos algunos ejemplos de arritmia sinusal, migración de marcapaso auricular, bloqueo auriculoventricular MOVITS 1 y vagotónico, persistencia del patrón juvenil de la onda T, repolarización ventricular precoz, desviación del eje QRS a derecha. La arritmia sinusal corresponde a la variación de los intervalos RR a consecuencia de la respiración. Por ello también se denomina arritmia respiratoria y está dada por el nervio vago. A mayor actividad vagal, mayor arritmia sinusal. Los ciclos RR son variables. La P es negativa en ABR. El PR es normal e igual en todos los ciclos. Y la morfología de la P es la misma en la misma derivación. Uno de los elementos típicos de la arritmia sinusal es que muchas veces podemos observar la gradualidad teniendo aceleración gradual y desaceleración gradual. Y esto es más fácil de observar en un holter de arritmia de 24 horas. Esto a diferencia, por ejemplo, de una taquicardia paroxística,
en que muchas veces tenemos una taquicardia de inicio y término súbito. Migración de marcapasos auriculares y bradicardia sinusal ya lo vimos. Concéntrense en el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 o consecuencia de Benkebach, en que existe prolongación progresiva del PR y luego una P no conducida y que representa en general hiperactividad vagal. Existe el bloqueo auriculoventricular de segundo grado fijo o MOVIT 2, en que el PR es constante hasta que en un momento existe una P no conducida. Esto corresponde al bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIT 2, a diferencia del MOVIT 1 anterior, en que el PR se iba prolongando en forma progresiva. Pero existe una modalidad de bloqueo auriculoventricular de segundo grado, muy parecido al MOVIT 2, que corresponde al vagotónico, en que los PR son fijos y luego existe una P no conducida. Pero en el bloqueo vagotónico, el intervalo PP bloqueado es más prolongado y es una variante normal, vagotónica y que no requiere marcapaso. Observen en el trazado cómo el ciclo PP de la onda P bloqueada es más prolongado que el ciclo PP previo. Persistencia del patrón juvenil. La presencia de T negativa de B1-B3 asimétrica en ausencia de patología se observa con frecuencia en niños y jóvenes, y eso se denomina patrón juvenil. A veces este patrón juvenil persiste en el adulto, denominándose persistencia del patrón juvenil, y se observa preferentemente en las mujeres de 40 a 60 años de edad. Al observar una onda T negativa de B1-B3, muchas veces la informamos como alteración inespecífica de la repolarización ventricular. Si bien es cierto, puede corresponder a persistencia del patrón juvenil, también puede corresponder a una sobrecarga ventricular derecha o isquemia anteroseptal, de tal manera que la prudencia nos hace informar esto como alteración inespecífica de la repolarización ventricular. Esta es la imagen típica de la repolarización ventricular precoz. Esta muesca u onda adicional en la porción distal del QRS, la denominada onda J o de Osborn. Hasta hace poco es considerada variante normal. Hoy en día presenta varias consideraciones que la sitúan fuera de la normalidad. En numerosos estudios de casos control se ha demostrado que pacientes recuperados de paro cardíaco de causa desconocida tienen un electrocardiograma con repolarización ventricular precoz. Estudios poblacionales de sujetos con repolarización ventricular precoz con seguimiento de largo plazo presentan mayor riesgo de muerte arrítmica. Hasta 10% de las muertes súbitas recuperadas presentan un patrón de repolarización ventricular precoz. La J aumenta previo a la fibrilación ventricular idiopática. Pero en el mundo real, la asociación entre repolarización ventricular precoz y muerte súbita es muy infrecuente. Para caracterizar el riesgo, algunos conceptos básicos. Tenemos dos tipos de onda J. La típica, en que la onda J o de Osborn está claramente visible, o cuando esta onda J está prácticamente asimilada dentro del complejo QRS y podemos observar esta muesca, que es lo que se ha denominado el slurring. Los criterios para repolarización ventricular precoz son elevación del punto J de 1 milímetro o más en dos direcciones contiguas y de 2 milímetros o más para la pared inferior. Se mide desde la línea base del electrocardiograma al punto JP, que es la cúspide, como ya dijimos, de la J en los casos típicos, o en la muesca de la parte descendente de la porción terminal del QRS. Segundo criterio, empastamiento o enlentecimiento de la porción final del QRS. Elevación del segmento ST con cóncavidad superior y onda T alta asimétrica en relación a la onda J. Depresión recíproca del ST en ABR. Y por último, ¿qué elementos electrocardiográficos nos permiten definir riesgo?
Hay dos criterios. Uno, la extensión de esta onda J, y el segundo, la presencia de ST horizontal o descendente. Se ha clasificado en tipo 1, 2 o 3, cuando en tipo 1 los casos están limitados a las precordiales derechas. Son los casos benignos, preferentemente en jóvenes, atléticos y en raza negra. El tipo 2 está limitado a la pared lateral y o inferior, con riesgo moderado. Y el tipo 3, que afecta a pared lateral, inferior y precordiales derecha, alto riesgo. Otro elemento que evalúa el riesgo es el ST, ascendente, benigno, y el horizontal o descendente, maligno. El ST se mide a los 100 milisegundos del punto JT. JT es donde termina la onda J. Y lo medimos a los 100 milisegundos. Si el ST pasa por debajo del punto JT, hablamos de descendente o bien horizontal. Si está por encima, hablaremos de ST ascendente. Existen varios otros elementos que nos permiten clasificar el riesgo, pero solo me he limitado a los elementos del electrocardiograma. Tenemos los artefactos electrocardiográficos más frecuentes, como es los electrodos de las extremidades superiores invertidos, cables precordiales en orden inverso, el pseudo-flutter auricular, que es muy frecuente en pacientes con enfermedad de Parkinson, la pseudotaquicardia ventricular, dado por electrodos con mal contacto o bien por movimientos. Los cables invertidos en las extremidades superiores lejos es el artefacto más recurrente. En este caso lo más llamativo es onda P y QRS positivos en ABR y un eje muy extremo, como en este caso. En el flutter auricular, la onda F del flutter es matemáticamente igual en el sentido horizontal. Es o no es flutter. La distancia que existe entre el pic de una onda y el pic de la otra es exactamente igual al que sigue. Si uno toma varios complejos y los extrapola, siempre va a calzar matemáticamente. En la enfermedad de Parkinson puede ser muy similar, pero no tiene esta ritmicidad matemática. En la pseudotaquicardia ventricular podemos visualizar los complejos QRS normales superpuestos a la supuesta taquicardia ventricular. Para finalizar, un pincelazo a lo que viene. Es probable a futuro no necesitemos un especialista para informar los electrocardiogramas. No es el caso de las máquinas actuales que dan informe automático. El informe automatizado, hoy disponible en la mayor parte del país, cuando un electrocardiograma es informado anormal, presenta un alto porcentaje de error. Un botón de muestra, la sobreestimación de la necrosis inferior. Eso sí, posee un alto valor predictivo negativo, es decir, el electrocardiograma informado como normal es altamente probable que lo sea. La inteligencia artificial, con sus redes neuronales, probablemente revolucionará la electrocardiografía tal como la conocemos en la actualidad. La inteligencia artificial utiliza software de inteligencia artificial tradicional, Machine Learning y Deep Machine Learning. En el Machine Learning se ingresan miles y millones de casos con su etiqueta diagnóstica final y se le enseña al electrocardiógrafo a identificar patrones. Por ejemplo, si ingreso a una máquina millones de imágenes de perros y gatos ya identificados como tal, sabrá por el aprendizaje de patrones lo que es un perro o gato. En el Deep Machine Learning hacemos lo mismo y los diferentes aspectos de la imagen son procesadas en diferentes nodos de profundidad, aplicando multiplicidad de filtros y análisis estadístico, aumentando exponencialmente la capacidad del informe de un electrocardiograma. A la fecha, ha sido exitoso
en el diagnóstico de las arritmias, en detectar fibrilación auricular paroxística con pacientes en ritmo sinusal, el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica, en diagnóstico de insuficiencia mitral moderada severa, en el diagnóstico de la estenosis aórtica moderada severa, determinar fracción de eyección menor al 35% y en las canalopatías. Estas enumeradas aquí abajo son experiencias publicadas del mundo real, en que además del electrocardiograma se ingresan datos como el ecocardiograma, resonancia nuclear magnética, datos clínicos, y el electrocardiograma, por el registro de unos pocos segundos, nos permite identificar miocardiopatía hipertrófica, estenosis valvular e insuficiencia valvular moderada severa, fracción de eyección menor al 35%, fibrilación auricular paroxística estando el paciente en ritmo sinusal. Observen el área bajo la curva ROC. Recuerden que un área bajo la curva ROC de 0,5 significa que un procedimiento diagnóstico tiene una sensibilidad y especificidad del 50%. Es como caro a sello. Pocos procedimientos nos permiten estas áreas bajo la curva ROC. Este estetoscopio de la figura capta 15 segundos de electrocardiograma y nos permite decir que el paciente posee una fracción de eyección menor al 35%. Se está en proceso de validaciones e implementaciones comerciales que van a revolucionar y ampliar el horizonte del electrocardiograma. Muchas gracias.